Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días, Dios los bendiga. Hoy estamos nuevamente para poder continuar estudiando acerca de los 5 ministerios. Ayer estuvimos hablando lo que es el ministerio apostólico, hoy veremos lo que es el ministerio profético. Usted ya sabe, ¿verdad? Le hemos explicado de que la mano del Señor, la autoridad de Dios es de esta manera. A unos eligió puso como apóstoles, a otros como profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy vamos a hablar acerca del profeta. Ayer hablamos acerca de lo que es el ministerio apostólico, las consideraciones necesarias para hablar acerca de este ministerio. Hoy vamos a tocar el ministerio profético, la palabra de Dios en el capítulo 4 de Efesios, capítulo 4 del libro de Efesios, en los versículos 7 al 11 dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subirá a lo alto y llevó, que dice, cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Esto es importante. El Señor en ausencia, porque Él subió a la diestra del Padre, está con el Señor. El Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Escuche esto. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hoy vamos a tocar lo que es el ministerio profético. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Ese es un profeta. Dios le da autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Vamos a ir a Deuteronomio. Le invito a que vayamos un momento a Deuteronomio, en el capítulo 18 de Deuteronomio. Deuteronomio 18. La palabra de Dios nos instruye y nos enseña lo que era un profeta en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en el capítulo 18, los versículos 8 y 9, dice la palabra del Señor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, está hablando de la tierra prometida, la tierra de Canaán, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. O sea, Dios es el que da la autoridad necesaria. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva ya a oír la voz de Jehová, ni mi Dios, ni vea ya más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien lo que han dicho. Profeta les levantaré
de medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces aquí ya vemos un pasaje bastante interesante, pero hay algo que llama la atención. Y dice, el verso 20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliese, y no se cumpliere lo que dijo, ni acontecieres palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Clara es la palabra al decirnos de que el profeta solamente tenía que hablar lo que Dios le iba a enseñar, lo que Dios le iba a encomendar. Por eso es necesario que el profeta tenga estas características. Los profetas auténticos, miren qué interesante. Un profeta auténtico tenía que tener señales. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 4, versículo 8 de la palabra del Señor. Éxodo 4, versículo 8 de la palabra. Esto es lo que estamos aprendiendo y lo que conocemos. El profeta que era levantado por Dios en el Antiguo Testamento y cuáles eran las señales claras. Por eso es que hoy en día es de mucho cuidado tener o hablar del profeta en la iglesia del Señor. Éxodo, capítulo 4, versículo 8 de la palabra. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeres tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en la tierra y se cambiará. Dios dando instrucciones a Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová, el verso 10, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Aarón levita, y que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, por lo cual harás la señal. Así que así se fue Moisés, y volviendo, bueno, ya es un pasaje que nos muestra otra cosa, ¿verdad? Pero lo importante es que el Señor nos está diciendo, en forma muy clara nos dice de que un profeta auténtico tenía que tener señales. Un profeta auténtico es aquel que solamente hace la voluntad de Dios. Y podemos ver muchos pasajes, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor. A ver más adelante, en el mismo capítulo 4. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés
e hizo señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hay otros pasajes que nos hablan algo más importante. En el capítulo 7 de Éxodo, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. O sea, él tenía autoridad, Moisés. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Miren qué interesante. Aquí el Señor delegando y dando la autoridad necesaria, en este caso a Aarón. Aarón recibía la palabra de Moisés y Aarón daba lo que Moisés le daba a conocer. Entonces es importante. Entonces es importante que el profeta tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios respecto a Dios mismo, respecto al culto y a las demandas de la moral en Israel. Porque ¿qué le dice a Moisés? No, que cuando entres a la tierra, aquella tierra donde fluye leche y miel, aquella tierra de Canaán, este pueblo son idólatras, son paganos. Y no te dejarás contagiar con ellos. La palabra profeta tiene una etimología. En griego quiere decir el que habla en lugar de otro. Intérprete quiere decir es una persona que interpreta. Aquel que declara los acontecimientos futuros. Ese es el profeta. Pero el profeta tiene que ser alguien que Dios levante, hermanos. No es cualquiera. Cuidado que usted conozca a alguien que diga, no, yo te voy a decir lo que va a acontecer. No, ese no es algo que Dios ha puesto. Profeta no es aquel que adivina qué color de ropa te vas a poner, o si has perdido algo, o qué te va a pasar mañana. No, ese es un adivino. No está hablando de eso el Señor. Ahora, cuando se habla de la palabra profeta, esta palabra tiene una preposición. ¿Qué es una preposición? Lo que está en la parte delante de esta palabra. La palabra que dice pro, no se va a olvidar. Pro significa en lugar de y antes de. Profeta, en lugar de del que tiene que interpretar esto correctamente. En el término hebreo, Naví, traducido profeta, significa aquel que anuncia. Hemos visto de que Aarón era la voz profética en aquel tiempo que Moisés tenía delante. El profeta, miren qué interesante, el profeta advierte los juicios de Dios. Eso es importante. Advierte los juicios de Dios sobre el pecado. Ese es el profeta. Puede estar la congregación reunida y de pronto hay una palabra profética. Quiero que me entienda esto. El profeta no dice nombres. Escúcheme eso. Cuidado que usted alguna vez escuche eso, ¿no? Está en la congregación y dice un nombre, por decir, llama y dice, ay, es para mí. No. El profeta advierte. Puede decir, el Señor dice que este pueblo está en pecado. Y tal persona tiene que arrepentirse. Esa palabra es directamente, esa palabra profética es señal de que alguien tiene que recibir esa palabra. Pero no dice nombre. Entonces advierte sobre el pecado. Alienta a la fidelidad al pueblo hacia el Señor. Dice, el pueblo tiene que doblar sus rodillas. El pueblo tiene que quebrantarse porque necesita arrepentirse delante de Dios. Entonces, todos estos hechos son lo que nos dice acerca de un profeta. En el Nuevo Testamento encontramos también
Por eso le mostré todo lo del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 18 de la palabra. Está hablando del cuerpo de Cristo. En la iglesia hay diferentes miembros, dice. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el lugar, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. En el capítulo 14, vamos a ver, ahí mismo en 1 Corintios 14, los versos 3 y 4. Mire lo que dice. Hablando del don de lenguas, dice, ¿no? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende porque el Espíritu habla misterios. Pero, escuche eso, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica, ¿qué dice? A la iglesia. Por eso es necesario, el verso 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, pero por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces es importante manifestar todo esto. Ahora nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo también enseñó como profeta. En el Evangelio de Mateo, vamos a ver, en el capítulo 24, 15. Para nosotros es importante todo lo que estamos viendo, porque esto confirma la palabra del Señor, de que sí, el Señor enseñó. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces aquí el Señor anunciando algo, comunicando algo, enseñando de que así es la voluntad de Dios. Por eso es importante que entendamos. En 1 Corintios capítulo 12, 28 vamos a ver algo que nos confirma la palabra del Señor. Y aún nos puso Dios, dice en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí está hablando de los ministerios, está hablando de apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los evangelistas, los que sanan, los que ayudan y los que administran, los pastores. ¿Quiénes administran en la iglesia? Los pastores. Los que ayudan en la administración, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces nos habla del amor de Dios. El amor de Cristo tiene estas características. Entonces, el ministerio profético es para edificar a la iglesia de Cristo. Hemos visto que en el Antiguo Testamento eran personas que ayudaban espiritualmente al desarrollo del pueblo del Señor. Era guiar al pueblo de Israel. Eran personas que predecían y también que eran consultados. Sin embargo, el Señor dice, no nos aclara, cuidado. Si alguien habla y dice y no se cumple, no es que Dios le ha dicho.
El profeta no podía hacer lo que deseaba, sino solo lo que le ordena Dios. Lo que le ordena Dios. Miren qué tremendo. ¿Se acuerda de Eliseo, verdad? Eliseo, un profeta de Dios. Él sanó al asirio Naamán de la lepra, pero no sanó a los leprosos de Israel. O sea, Dios dice, haz esto, y eso tiene que ser. Ese tipo de profeta operó hasta Juan el Bautista. Cualquier profeta que ahora tenga características de vidente suelto es falso. No hay profeta suelto, no hay profetas que digan, no, yo soy profeta y tengo un lugar para explicar, para enseñar. No, un momentito. Eso es un espíritu falso. Los profetas del Nuevo Testamento como ministerio en la iglesia son ministros llamados para edificar el cuerpo, capacitar a sus santos, para enseñar, para ejercer quizás autoridad. Fueron puestos por el Señor en el cuerpo para funcionar en equipo. En equipo, funcionar en equipo. No hay el profeta suelto. El profeta tiene que estar sujeto al apóstol y también al pastor. No puede estar haciendo lo que él quiere. No. ¿Cuáles son las funciones del profeta? Confirmar la doctrina que es revelada. El Señor dice esto. El Señor habla de que es importante que nosotros tengamos siempre los 5 ministerios. El Señor confirma. Por eso dice en el capítulo 2 de Efesios, a ver, vamos a Efesios capítulo 2. Encontramos algo muy que nos confirma el versículo 20 de la palabra del Señor. Mire lo que dice, 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, confirma la doctrina cristiana, confirma lo que la palabra de Dios dice. Por eso, queridos hermanos, hasta cierto punto se ha vuelto algo controversial decir, digamos, de profeta, pero el profeta tiene que estar bajo la voluntad de Dios, si no, no es lo que Dios ha levantado. En el capítulo 4 de Efesios vemos otras cosas más interesantes. En los versículos 16 al 30 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice el verso 20. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Entonces, queridos hermanos, esto es una confirmación bien clara. Y hay más pasajes, ¿verdad?, que nos dicen: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, estas palabras, esto que acabamos de leer, es algo profético. Es algo que el Señor nos dice: esto tienes que hacer, esto Amén. Tiene que estar en tu corazón. Amén. Ya no tienes que caminar como los que no tienen a Dios. Tú tienes que caminar conforme a la voluntad de Dios.
Sirve de apoyo a los otros ministerios. Como le decía, el profeta tiene que estar sujeto al apóstol y al pastor. Debe cumplir sus funciones bajo sujeción al pastor y al apóstol. No existen ministerios autosuficientes, una vez más les recuerdo. Cuidado que usted vea que alguien diga, no, yo soy profeta y yo puedo decirle todo. No, él no tiene la autoridad necesaria. Él tiene que estar sujeto al pastor y también al apóstol. Algunas características de los profetas o del profeta del Nuevo Testamento. Tenía dones de revelación, sabiduría, discernimiento de espíritu. Estos dones no los puede mover a su antojo. No puede decir, a ver, ven, te voy a discernir, te voy a decir lo que estás haciendo. No, un momentito, no es así. Sino bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. No hay que olvidar que un profeta es solamente un vaso donde mora el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que lo mueve según las circunstancias y el lugar. En el Antiguo Testamento el profeta estaba solo, podía moverse en forma solitaria, pero en el Nuevo Testamento no, es parte de los 5 ministerios del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debe trabajar en forma conjunta con los otros ministerios que Dios ha levantado. Para trabajar en forma coordinada con otros ministerios debe ser humilde, sencillo, sujeto. No hay como quien dice, no está sujeto. No, tiene que estar sujeto. Él es un miembro más, escúcheme eso, hermano. El profeta es un miembro más de la iglesia. Está ahí en la iglesia. De pronto el Señor lo utiliza y dice una palabra que edifica a la iglesia. Ese es. En la palabra de Dios encontramos de una mujer llamada Jezabel, la cual dice que mató a los profetas de Dios. Agarró y los mató sin tener el cuidado necesario. Jezabel quiere decir mujer sin marido, es decir, teniendo cabeza. Teniendo cabeza es como si no tuviera. Ella decía, no, yo no me sujeto a mi marido. No, entonces no puede ser. El profeta que no reconoce autoridad, teniendo autoridad, puede caer en la trampa de Jezabel y será muerto. ¿Cómo murió Jezabel? Se cayó, dice, de la terraza hasta el piso donde reventó su cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuidado. ¿No? En Hechos, en el capítulo 16, versículos 16 al 18. A ver, vamos a ver. Hechos capítulo 16. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, que tiene que ser así delante del Señor. Hechos 16, versículos 16 al 18. Miren lo que dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pareciera que este espíritu estaba diciendo correctamente. Y eso lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. O sea, lo que no es de Dios, no es de Dios. Había un espíritu pitónico, un espíritu de adivinación. Así se llama el espíritu de adivinación. Nadie puede decir soy profeta y estar adivinando. Escúcheme eso. Entonces el profeta tiene que hacer siempre la voluntad del Señor. Es algo especial este ministerio, pero tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Puede tener palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría
es algo que Dios pone y dice, esto se tiene que hacer porque esto es correcto. Entonces puede decir eso el profeta. Debe ser templado, una persona que no es impulsivo, ¿no? Que sabe controlarse. Debe ser honesto y debe decir cuando recibe algo de Dios. No decir cuando no recibe, ¿no? Esto también va a acontecer. Cuidado, hermanos, yo le hablo esto porque he escuchado de mucha gente que se pone a veces en la iglesia y empieza a adivinar, empieza a decir, esto te va a acontecer, esto también. ¿Qué voy a hacer, hermano? Mira, así, mira. No, cuidado, no vaya ni consulte. Que Dios, si Dios tiene que hablarle algo, que Dios le hable. Cuando usted está orando, amén, cuando usted está clamando al Señor, que Dios le diga una palabra si tiene que decirle algo. Amén. El Señor le dirá, no hagas tal cosa, no vayas, no viajes. Pero el Señor que confirme, que el Señor le haga. Los profetas del Nuevo Testamento no sientan doctrina. Ellos no dicen, esto se va a hacer como doctrina. Cuidado, Aniukamakiti, dice, ¿no? Sino solamente son los encargados de confirmar. El Señor dice que esto tiene que ser así. Entonces es importante. Queridos hermanos, yo creo que con todo esto queda bien claro que el don de profeta es algo necesario, importante en la iglesia del Señor. Por ejemplo, cuando estaban, dice, mire, cuando los hijos de Dios estaban en Antioquía, estaban reunidos, estaban orando, y el Señor dice que habló por mano de Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Fue llevado, dice, por estos hermanos, y les dijo que deberían permanecer. A ver, vamos a ver este pasaje en la palabra del Señor, en Hechos, capítulo 15. Estamos viendo, ¿verdad? Hechos, capítulo 15. Vamos a ver la palabra del Señor. ¿Qué había acontecido? Hechos 15. Porque ha parecido bien al Espíritu, dice el versículo 28. Al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de todo lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas si os guardareis bien, haréis. Pasadlo bien. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaban por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Por eso, queridos hermanos, es importante todo esto que hemos entendido acerca del ministerio profético. Vamos a agradecer a Dios. Espero que usted haya comprendido de que un profeta es el que Dios tiene que hablar. Si no, no es de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias por esta enseñanza, por hacernos comprender lo que es, Señor, este ministerio profético. Señor, es algo que tú, Señor, pones al que tiene que ser. No es cualquiera. Gracias, papá, Dios. Nosotros confiamos en que tú siempre nos vas a hablar, Señor. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, te agradecemos en este día, Señor, y nos encomendamos a ti, encomiendo a mis hermanos en tus benditas manos. Amén. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Estaremos nuevamente el día de mañana.